Lluvia sin fin, noches sin sol, desiertos más fríos que el hielo. Estos son los lugares más irreales y extremos de la Tierra. Bienvenidos a uno de los lugares más extraños e implacables de la Tierra, Dallol, Etiopía. Desde arriba parece una pintura surrealista. Pozos de ácido brillan en un verde neón, torres minerales se alzan como corales desde tierra firme y el vapor silba constantemente desde las grietas del suelo. Pero no se dejen engañar por la belleza. Este lugar es la olla a presión de la Tierra. Ubicado en la depresión de Danakil, Dallol se encuentra a más de 120 metros bajo el nivel del mar y ostenta el récord de la temperatura media más alta jamás registrada en un lugar habitado. Hablamos de un lugar donde la temperatura media diaria ronda los 34 grados Celsius. Todo el año, no la máxima del verano, el día o la noche promedio. Es como estar junto a un motor a reacción. Te pica la piel, el sudor se seca antes de formarse. Y el aire se siente cargado de azufre y calor. Y no solo hace calor, Dallol está vivo. Manantiales ácidos brotan de la tierra. El suelo cruje bajo tus pies. Los colores vibrantes, amarillos, verdes, rojos, provienen de minerales que serían tóxicos en la mayoría de los otros entornos. Tocar el agua aquí no es refrescante, es peligroso. La edad de algunas piscinas es casi la del ácido de batería. Respirar el aire durante demasiado tiempo puede irritar los pulmones. Este no es un lugar para hacer senderismo. Es más como entrar en una película de ciencia ficción ambientada en otro planeta. Y sin embargo, una vez hubo un pequeño asentamiento aquí. A principios del siglo XX, la gente vino en busca de potasa, un valioso mineral utilizado en fertilizantes. Construyeron chozas, trabajaron bajo el sol abrasador e intentaron domesticar uno de los parajes más salvajes del mundo. Pero la naturaleza no juega limpio en Dallol. El asentamiento fue abandonado y hoy los restos de madera de aquellos edificios yacen deformados y horneados como reliquias olvidadas en un horno. Dallol no solo desafía la resistencia humana, reescribe las reglas del aspecto de la Tierra. La NASA lo ha estudiado para comprender cómo podría ser la vida en otros planetas. Los científicos comparan su composición química con la de Marte e incluso con la de algunas lunas de Júpiter. Así que, cuando alguien dice que hoy hace calor, claramente nunca ha estado aquí. Ahora, desde uno de los lugares más secos y calurosos de la Tierra, los llevaremos a un lugar completamente diferente. Mawsynram, un pequeño pueblo enclavado en las colinas del noreste de la India. Aquí, la lluvia no solo forma parte de la vida, sino que es la vida misma. Esta región recibe más de 4.700 centímetros de lluvia al año. Eso equivale a más de 10 veces la precipitación anual de la ciudad de Nueva York. Y cuando llueve aquí, no es solo una llovizna, sino un diluvio. Lluvias torrenciales caen del cielo durante días, a veces semanas, sin parar. La gente de Mawsynram se ha adaptado de forma inteligente. Las casas están construidas con techos gruesos e inclinados de hierba densa para amortiguar el sonido de la lluvia. Los niños usan enormes hojas de plátano como paraguas y olvidan los paraguas normales. No tienen ninguna posibilidad. Durante el pico de la temporada de monzones, los lugareños apenas ven el cielo durante meses. Las carreteras se inundan, los ríos crecen y la niebla es tan densa que no se puede ver ni 3 metros por delante. ¿Qué hace que llueva tanto aquí? Es cuestión de geografía. Mawsynram se encuentra justo al borde de la meseta de Meghalaya, justo en la trayectoria del aire cálido y húmedo que viene de la bahía de Bengala. A medida que ese aire golpea las montañas, asciende, se enfría y desata torrentes de lluvia y ráfagas concentradas. Es un escenario natural para aguaceros incesantes. El resultado, un pueblo que vive dentro de una nube durante gran parte del año. Y lo más extraño es que la región circundante puede estar completamente seca a solo kilómetros de distancia. Es como si Mawsynram hubiera sido elegido por el cielo para ser el máximo recolector de lluvia de la Tierra. Ahora, centra tu atención en Groenlandia, donde el clima no solo cambia, sino que es fulgurante. En Summit Camp, una remota estación de investigación situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar en la capa de hielo de Groenlandia, los científicos han presenciado algunos de los cambios de temperatura más rápidos y extremos jamás registrados en el Ártico. En cuestión de horas, las temperaturas aquí han aumentado más de 55 grados Celsius y 6 décimas, pasando de un frío extremo bajo cero a una repentina congelación. Puede que parezca leve comparado con los extremos en otros lugares, pero en el Ártico ese tipo de salto es enorme. Es como pasar del frío profundo a la primavera en una sola tarde, solo que sin las flores. Estos cambios están ligados a extraños fenómenos meteorológicos polares, como ríos atmosféricos poco comunes, enormes bandas de aire cálido y humedad que llegan inesperadamente. Uno de los incidentes más impactantes ocurrió recientemente cuando cayó lluvia, no nieve, en el campamento por primera vez. Esto no es un pueblo costero cualquiera, es la cima de Groenlandia. La lluvia aquí era impensable hasta que dejó de serlo. El campamento en sí consiste en un puñado de tiendas de campaña y refugios de investigación sobre una capa de hielo de 3 kilómetros de espesor. Científicos viven y trabajan aquí, rastreando el clima, el deshielo y los patrones meteorológicos que podrían transformar las costas de todo el mundo. Cada ráfaga de viento, cada inesperada ola de calor cuenta la historia de un planeta en constante cambio. El campamento cumbre es tranquilo, blanco y vasto, pero bajo el silencio hay movimiento. El clima rápido
salvaje e impredecible aquí no sigue reglas, las reescribe. Si alguna vez te has quejado del invierno, quizá quieras saltarte un viaje a Oymyakon. Este pequeño pueblo en el noreste de Siberia ostenta el título no oficial del lugar más frío y permanentemente habitado de la Tierra. ¿Qué tan frío? Intenta con 73 grados bajo 0 Celsius. Ese es el tipo de frío donde las pestañas se congelan y tu aliento se convierte en cristales de hielo frente a tu cara. A pesar de esto, Oymyakon es el hogar de unos cientos de personas que viven y trabajan aquí todo el año. Las escuelas solo cierran cuando las temperaturas bajan de menos 51 grados Celsius. Los lugareños conducen sus coches todo el día porque apagar el motor significa que podrían no volver a arrancar nunca. Las tuberías se congelan bajo tierra, por lo que las letrinas son habituales. No es raro ver a alguien caminando por la calle con un abrigo de piel encima de otro abrigo de piel con escarcha acumulándose en sus pestañas. ¿Por qué hace tanto frío? Oymyakon se encuentra en una cuenca rodeada de montañas que atrapan el aire frío como un congelador con la tapa cerrada. Cielos despejados y vientos calmados. Dejemos que la temperatura descienda en picado noche tras noche sin interrupción. No hay corriente del Golfo que caliente las cosas. No hay grandes ciudades cerca, solo un vasto desierto siberiano que se extiende por cientos de kilómetros. Sin embargo, la gente aquí no solo sobrevive, se ha adaptado. Las dietas son ricas en carne y grasa, principalmente de reno y caballo. No hay agricultura, así que todo tiene que ser conservado o importado. Incluso los teléfonos celulares pueden congelarse y apagarse después de unos minutos al aire libre. Oymyakon no pretende ser cómodo, pero es real. Es robusto y ofrece una visión de hasta dónde puede llegar la resistencia humana cuando la vida se basa en sobrevivir al frío más intenso que la Tierra puede lanzar. Cada noche, sin previo aviso, el cielo del lago de Maracaibo estalla de luz, no por fuegos artificiales ni luces de la ciudad, sino por el espectáculo eléctrico de la naturaleza. Esta región de Venezuela ve rayos con tanta frecuencia que ostenta un récord mundial. En su punto máximo puede haber más de 280 rayos por hora. Eso equivale a más de 4 por segundo, sin exagerar. Los lugareños lo llaman real en el Pogo del Catatumbo. Ocurre cerca de la desembocadura del río Catatumbo, donde el aire cálido y húmedo del Caribe se encuentra con los vientos fríos de la cordillera de los Andes. Ese choque crea las condiciones perfectas para tormentas eléctricas incesantes, especialmente de noche. Y no solo ocurre en la temporada de lluvias. Este espectáculo de luz natural aparece casi 300 noches al año, a menudo durando 10 horas seguidas desde lejos. Parece una discoteca silenciosa en el cielo. Destellos brillantes iluminan las nubes, se reflejan en el agua e iluminan todo lo que se ve. Ningún trueno alcanza a la mayoría de los observadores, solo luz pura. Los pilotos lo usaban antiguamente como un faro natural para navegar por los cielos y es visible a kilómetros de distancia, incluso desde aviones que sobrevuelan el país. Lo que es aún más sorprendente es que los científicos aún estudian por qué este lugar produce rayos tan constantes. La geografía, la humedad, la topografía, todo se conjuga para convertir a este lago en el punto más electrificado de la Tierra. Y sin embargo, la gente vive aquí, pesca, trabaja, duerme durante los rayos como si fuera una canción de cuna. Para ellos las tormentas son parte de la vida, normales, incluso reconfortantes. Pero para el resto del mundo, Maracaibo es un experimento científico viviente, un lugar donde el cielo nunca se oscurece del todo. La Antártida puede estar cubierta de hielo, pero hay un lugar en ella donde no cae ni un solo copo de nieve durante años o incluso siglos. Bienvenidos a los valles secos de McMurdo, un páramo helado que rompe todas las expectativas. Sin dunas de arena ni cactus. Pero este es un verdadero desierto por definición y por campo. Es uno de los lugares más secos de la Tierra, con menos de medio centímetro de precipitación al año. Y aquí está la sorpresa. Este desierto se encuentra en la región más fría del planeta, rodeado de glaciares. Los valles secos están casi completamente libres de hielo. Vientos poderosos y carismáticos bajan por las montañas a más de 300 kilómetros por hora. Tan fuertes que evaporan la humedad antes de que se asiente. La nieve puede caer, pero no se queda. Es lanzada al aire y desaparece, dejando solo rocas expuestas y suelo sin vida. Caminar por los valles secos de McMurdo se siente como pisar Marte. El suelo es seco, agrietado y de color óxido, sin árboles, sin hierba. Apenas hay vida visible. Incluso las bacterias luchan por sobrevivir. Pero curiosamente, los científicos han descubierto algunas de las formas de vida microbiana más antiguas escondidas bajo las rocas o en las profundidades de los lagos cubiertos de hielo. Es por eso que NACA y otras agencias espaciales estudian este lugar. Imita la superficie de Marte mejor que cualquier otro lugar de la Tierra. Estos valles son tan remotos y tan vírgenes que puedes mirar a tu alrededor y saber que casi nada ha cambiado en millones de años. No hay pueblos, ni estaciones, ni carreteras. Solo un silencio gélido, sin vida silvestre.
sin pájaros en el cielo. Ni siquiera los famosos pingüinos de la Antártida vienen aquí. Los valles secos de McMurdo son una paradoja de la naturaleza. Un desierto completamente seco dentro de un continente helado. Revelan un lado de la Antártida que la mayoría de la gente nunca imagina. Un lugar donde el agua es más escasa que el hielo y el silencio es absoluto. En el corazón del Sahara hay un lugar donde el sol abraza de día y el frío aprieta de noche. Bienvenidos a Aoulef, un pueblo remoto al sur de Argelia que se encuentra entre los lugares más calurosos del planeta. Las temperaturas superan regularmente los 50 grados Celsius y el sol cae sobre la arena con tal intensidad que los lugareños dicen que caminar descalzo al aire libre puede quemar las plantas de los pies en segundos. Lo que hace que Aoulef sea especialmente extremo no es solo el calor, son las fuertes oscilaciones de temperatura. Por la noche, el mismo aire que abraza el desierto desciende a niveles sorprendentemente fríos, a veces rozando los 4 grados Celsius. Eso supone una oscilación de 45 grados en tan solo unas horas. El aire seco del desierto no puede retener el calor, así que cuando el sol desaparece, también lo hace el calor. Aquí casi no hay sombra, ni árboles, ni edificios altos, solo arenisca y sol. Las calles de Aoulef suelen estar vacías durante las horas más calurosas del día. Los lugareños permanecen en sus casas, con las ventanas cerradas, esperando hasta la noche, cuando el aire se enfría lo suficiente para poder respirar sin esfuerzo. Es una vida construida al ritmo del clima extremo. Duerme cuando arde, muévete cuando refresca. El Sahara en sí ya es legendario, pero Aoulef lo lleva a otro nivel. Las tormentas de arena pueden llegar sin previo aviso, oscureciendo el horizonte como una pared de humo. El cielo se vuelve naranja, la visibilidad se reduce a unos pocos metros, y cuando el viento amaina, solo queda el silencio y el calor que sube de las dunas. A pesar de todo esto, la gente vive aquí. Los mercados abren después del atardecer. Los niños juegan bajo las estrellas, y el agua proviene de las profundidades del subsuelo. Se extrae con cuidado y se usa con moderación. Aoulef es la prueba de que incluso en uno de los entornos más hostiles de la Tierra, la vida puede tomar, sostener y prosperar a su propio ritmo. Si la Tierra tiene un horno, está aquí mismo, en el desierto iraní de Lut. Este vasto e inhabitable paisaje ostenta el récord de la temperatura superficial más alta jamás registrada en el planeta. Unos abrasadores 93 grados Celsius medidos por satélite. Esa no es la temperatura del aire, es la temperatura real del suelo. Si pisas descalzo, no durarás más de un segundo. Conocido localmente como Dasht Lut, este desierto no solo se calienta, sino que se mantiene caliente. Durante años encabezó las listas mundiales de calor como el campeón abrasador del planeta. Y no es difícil ver por qué el terreno está hecho de roca volcánica oscura y arena que absorben y atrapan el calor como la forja de un herrero. Las nubes son escasas, la lluvia es prácticamente inexistente y no existe un solo asentamiento permanente en el corazón del desierto. Aquí no encontrarás mucha vida silvestre, ni reptiles, ni insectos, ni aves. Es tan seco y tan caluroso. Ni siquiera las bacterias pueden sobrevivir en algunas partes. Es un horno natural donde la vida se detiene bruscamente. Pero lo que encontrarás son algunos de los paisajes más sobrenaturales de la Tierra. Viento, crestas talladas, afiladas torres de roca e interminables campos de dunas de arena que parecen la superficie de otro planeta. La NASA usa imágenes de este lugar para probar instrumentos para futuras misiones a Marte, y tiene sentido. El desierto parece alienígena, se siente inhabitable y se comporta de maneras que desconciertan incluso a los científicos más experimentados. Un área conocida como Gandomberian o trigo tostado recibió su nombre después de que un cargamento de grano se dejó accidentalmente allí y luego se encontró completamente quemado. Sin embargo, a pesar de todos sus extremos, el desierto es hipnotizante. Olas de arena se extienden por el horizonte, interrumpidas solo por extrañas formaciones irregulares que se elevan por el calor. No hay silencio como este, ningún calor que se compare. El Lut no solo desafía los récords, los define. En el noreste de Estados Unidos, lejos de los desiertos y los extremos polares, hay un pico con una reputación que rivaliza con los entornos más hostiles del mundo. El Monte Washington, de poco más de 1800 metros de altura en Nuevo Hampshire, puede no parecer intimidante hasta que se llega a la cima. Aquí arriba, el clima cambia en minutos. Y el viento no susurra. Ruge. Esta montaña alguna vez ostentó el récord mundial de la ráfaga de viento más rápida jamás registrada en tierra, una asombrosa velocidad de 372 kilómetros por hora. Es más fuerte que la mayoría de los tornados. Dicen que estar allí arriba durante una tormenta se siente como estar detrás de un motor a reacción. Incluso en un día despejado, el viento puede derribarte, y la sensación térmica desciende muy por debajo de cero. ¿Qué causa tal locura? Todo depende de la ubicación. El Monte Washington se encuentra en la convergencia de varias trayectorias de tormentas importantes, y su forma canaliza el aire hacia arriba a velocidades increíbles. Es como si la naturaleza hubiera diseñado las montañas específicamente para contener el caos atmosférico y liberarlo en la cima. El observatorio del Monte Washington se encuentra en la cima. Los investigadores viven allí durante semanas, monitoreando el viento, la nieve y el frío. Han tenido que asegurar sus equipos con cadenas.
Las puertas están diseñadas para abrirse solo hacia adentro. De lo contrario, se vuelan. Hay días en los que ni siquiera puedes salir sin equipo de escalada, no porque estés escalando acantilados, sino porque el viento podría literalmente lanzarte montaña abajo. Esto no es solo un fenómeno invernal. El clima del Monte Washington es impredecible todo el año. Puede ser soleado y tranquilo en la base, mientras que la cima es azotada por vientos huracanados y visibilidad nula. Los turistas suelen visitarlo en verano, atraídos por sus vistas, pero incluso entonces puede nevar. Una mañana despejada puede convertirse en una nevada a la hora del almuerzo. Esa imprevisibilidad forma parte de la leyenda de la montaña y la razón por la que se ha ganado el apodo de hogar del peor clima del mundo. Si buscas lluvia en el desierto de Atacama, en Chile, podrías estar esperando toda la vida. Algunas zonas de este desierto no han visto ni una sola gota en cientos de años. Bienvenido al desierto no polar más árido de la Tierra, donde el paisaje se parece más a Marte que a cualquier otro lugar del planeta. ¿En serio? La NASA probó aquí sus exploradores marcianos antes de enviarlos al exterior. Ubicado a lo largo de la costa del Pacífico y flanqueado por la cordillera de los Andes, el desierto de Atacama se encuentra en una zona seca. La corriente fría de Humboldt enfría el aire proveniente del océano, impidiendo la formación de humedad. Al mismo tiempo, los imponentes Andes bloquean el aire húmedo proveniente del este. El resultado es una sombra de lluvia casi total que deja regiones enteras en una sequía permanente. El suelo está agrietado y cubierto de sal. Los valles están plagados de extrañas formaciones rocosas y minerales coloridos que no se han erosionado en siglos. Hay lugares donde los científicos nunca han detectado vida microbiana en el suelo, algo casi inaudito en la Tierra, y sin embargo, dispersos por el desierto, se encuentran pequeños pueblos, observatorios e incluso antiguos geoglifos tallados en las laderas. También es un paraíso para los observadores de estrellas, sin nubes, sin humedad y con una contaminación lumínica casi nula. Los cielos sobre Atacama se encuentran entre los más claros del mundo. Telescopios encaramados en lo alto de las montañas recopilan datos sobre galaxias distantes, todo desde este terreno sin vida y azotado por el sol. A pesar de su aspecto sin vida, aquí hay vida, aunque apenas. Encontrarás especies resistentes de líquenes, cactus y flamencos que prosperan cerca de fuentes de agua poco comunes. Atacama no solo es seco, sino extremo en todos los sentidos, un lugar donde la supervivencia se siente más como perseverancia y el silencio se extiende profundamente entre las rocas. En el pueblo más septentrional de Estados Unidos, el sol se despide y no regresa hasta dentro de más de 2 meses. Barrow, oficialmente conocido como Utqiagvik, se encuentra sobre el círculo polar ártico y cada invierno se hunde en una oscuridad total durante unos 65 días. No hay amanecer ni luz del día, solo una larga noche gélida. Cuando el sol se pone en noviembre, no se esconde en el horizonte, desaparece por completo. El cielo se vuelve azul intenso, luego negro, solo interrumpido por las estrellas, la luna y el suave resplandor de la aurora boreal. Para los recién llegados, la noche interminable es surrealista. Las farolas permanecen encendidas todo el día, y el tiempo empieza a parecer una sugerencia más que un horario. El frío aquí es intenso y constante, con temperaturas que suelen estar por debajo de los 29 grados Celsius. El viento aúlla desde el mar y una gruesa capa de hielo bloquea la costa. Incluso durante los meses de día, el clima de Barrow sigue siendo brutalmente frío, pero es la oscuridad la que define la identidad del pueblo. Sin embargo, Utqiagvik no es un pueblo fantasma. Aquí viven aproximadamente 4.500 residentes, muchos de ellos pertenecientes a familias inupiat que han vivido en la región durante generaciones. Han construido hogares y comunidades que se adaptan al ritmo de los extremos polares. La gente asiste a los talleres escolares bajo un cielo que se olvida de salir. Y cuando el sol finalmente regresa a finales de enero, es una celebración no solo por el calor, sino también por la luz. Asoma por el horizonte bajo y dorado proyectando largas sombras sobre el suelo helado. Luego, cada día se alarga, dando paso a un verano donde el sol nunca se pone. En Utqiagvik, el contraste entre los extremos no es solo un patrón climático, es una forma de vida. Hay calor, y luego está el calor del Valle de la Muerte. Enclavada en el este de California, esta cuenca abrasada por el sol no es solo un inconveniente veraniego. Ostenta el récord de la temperatura del aire más alta jamás registrada de forma fiable en la Tierra, 56,7 grados Celsius, medida en Furnace Creek. Es lo suficientemente caliente como para cocinar huevos en el pavimento y derretir el plástico de los revestimientos de los coches. Incluso en un día de verano normal, las temperaturas máximas superaban con creces los 49 grados Celsius. El Valle de la Muerte se encuentra a más de 26 metros bajo el nivel del mar, rodeado de altas cadenas montañosas que atrapan el calor como un gigantesco horno natural. El sol cae a plomo y el suelo seco y rocoso refleja el calor directamente en el aire. Casi no hay humedad que lo atenúe. Es solo un calor crudo y sin filtrar que parece presionarte desde todos lados. Y sin embargo, el paisaje es impresionante. Las ondulantes dunas de arena brillan en la distancia.
Las salinas se extienden infinitamente como un océano helado de cañones blancos y cristalinos de colores, y las rocas escarpadas serpentean por el valle, moldeado durante millones de años por el viento y el agua que ya casi no aparecen. Incluso hay un lugar llamado Badwater Basin, el punto más bajo de Norteamérica. Increíblemente, la vida aún se abre camino. Los borregos cimarrones del desierto se abren paso por los acantilados. Los coyotes trotan por las cunetas de los caminos, y cuando azota una rara tormenta, el valle estalla con flores silvestres y lo que los lugareños llaman una superfloración, un espectáculo breve pero vívido que convierte el suelo del desierto en una alfombra viviente. Turistas de todo el mundo vienen aquí para experimentar los extremos. Algunos se quedan solo el tiempo suficiente para tomar una foto en el termómetro de Furnace Creek antes de regresar corriendo a sus autos con aire acondicionado. Pero para quienes se quedan, el Valle de la Muerte ofrece algo más: la sensación de estar en un lugar donde la tierra se acelera y muestra de lo que realmente es capaz. Hemos viajado por desiertos abrasadores, llanuras gélidas y cielos cuajados de relámpagos. Pero ahora llegamos a un lugar donde el clima no cambia porque nunca tiene por qué hacerlo. Bienvenidos a Puerto López, un tranquilo pueblo pesquero en la costa del Pacífico ecuatoriano, donde las estaciones no existen como la mayoría de la gente las conoce. Aquí la temperatura oscila entre los 25 y los 28 grados centígrados durante todo el año. No hay nieve, ni olas de calor sofocantes, ni escarcha en las ventanas, ni montones de hojas caídas. Solo una suave brisa, un sol cálido y un ritmo constante. Los lugareños dicen que el tiempo se siente más lento aquí, y es fácil entender por qué sin las estaciones que marcan el calendario. Cada día se siente como un fin de semana largo y tranquilo. Esta magia climática ocurre gracias a la ubicación de Puerto López justo en el Ecuador y cerca del Océano Pacífico. Las cálidas corrientes oceánicas mantienen el aire templado, mientras que el mar modera el calor. La lluvia llega en ráfagas cortas durante la temporada de lluvias, pero los cambios son suaves. No hay veranos brutales ni inviernos gélidos llamando a la puerta. Pero que el clima sea predecible no significa que el lugar sea aburrido. Cada año las ballenas jorobadas migran cerca de la costa, atrayendo a visitantes de todo el mundo. El cercano Parque Nacional Machalilla combina bosques secos, acantilados costeros y aguas llenas de coral. Es uno de los pocos lugares donde puedes caminar por senderos selváticos y luego sumergirte en olas cristalinas en la misma hora. Los lugareños planifican sus vidas según las mareas, no las temperaturas. No hay prisa por consultar el pronóstico. Siempre es agradable que la consistencia le dé a Puerto López su encanto. No es extremo en cuanto a récords de calor o velocidades del viento. Su extremo es lo inmutable y pacífico que se mantiene. En un mundo donde el clima generalmente toma el centro del escenario, y tal vez al final ese sea el giro más grande de todos. Entre los climas más dramáticos de la Tierra, este pequeño pueblo costero se destaca simplemente por mantenerse perfectamente igual. Imagínate una isla tan mortal que poner un pie en ella te haga sentir como si estuvieras entrando en una película de terror de verdad. Se trata de la Isla de las Serpientes, o Ilha da Queimada Grande, situada frente a la costa de Brasil. Esta pequeña isla rocosa, a unos 150 kilómetros de Sao Paulo, puede parecer un paraíso tropical a primera vista, pero esconde un secreto escalofriante. Es el hogar de una de las poblaciones de serpientes más densas del mundo. No se trata de una serpiente cualquiera, sino de una víbora dorada, una especie tan venenosa que su mordedura puede provocar hemorragias graves, fallos orgánicos e incluso la muerte en cuestión de horas. La víbora dorada no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra y a lo largo de miles de años ha evolucionado para prosperar en este hábitat aislado. Se calcula que hay una serpiente por metro cuadrado en la isla. Sí, has oído bien, por metro cuadrado. El veneno de la víbora dorada es 5 veces más potente que el de sus parientes continentales, una necesidad para cazar aves que pasan por allí durante la migración. Una vez mordidos, los pájaros no tienen ninguna oportunidad. Los lugareños cuentan historias de serpientes que caen de los árboles y atacan a cualquiera que se acerque demasiado. Incluso la Marina brasileña ha declarado que la isla está prohibida a los visitantes, permitiendo que solo unos pocos investigadores cuidadosamente monitoreados pongan un pie en sus traicioneras costas. Lo que hace que la Isla de las Serpientes sea aún más fascinante es cómo ha permanecido intacta por el desarrollo humano. Su aislamiento ha preservado un entorno tan único y tan aterrador que parece casi de otro mundo. Si la idea de miles de serpientes venenosas no es suficiente para darle escalofríos, considere esto: las serpientes no son el único peligro. Los escarpados acantilados y el clima impredecible la convierten en un destino peligroso incluso para los valientes científicos que estudian su ecosistema. Desde serpientes venenosas hasta dientes afilados como navajas, las Islas Farallón nos llevan a un nuevo tipo de peligro. Ubicadas a solo 48 kilómetros de la costa de San Francisco, estas rocosas islas son famosas por su población de grandes tiburones blancos. Las frías aguas que rodean las Farallón son una zona de alimentación para estos depredadores de la cima, atraídos por la abundancia de focas y leones marinos. Estas criaturas de las profundidades no solo están de paso, sino que están aquí para cazar. Lo que hace que estas islas sean tan peligrosas no son solo los tiburones, el terreno irregular y las corrientes
impredecibles agregan una capa adicional de riesgo. Los buceadores e investigadores que se aventuran en estas aguas enfrentan la amenaza muy real de encontrarse con tiburones. El apodo de la zona, Dientes del Diablo, proviene de las rocas afiladas con forma de dientes que han cobrado innumerables barcos a lo largo de los años. No es de extrañar que las aguas aquí se hayan ganado la reputación de ser uno de los entornos marinos más peligrosos del mundo. Y no olvidemos la extraña niebla que a menudo cubre las islas, amplificando su aura siniestra. A pesar de sus peligros, las Farallones desempeñan un papel vital en la investigación marina, ya que los científicos estudian a los tiburones para comprender mejor su comportamiento. Pero para la mayoría de las personas, incluso la idea de acercarse a estas aguas es suficiente para provocarles escalofríos. Las Islas Farallones son un duro recordatorio de lo implacable que puede ser la naturaleza y de lo pequeños que somos en realidad en medio de ella. Desde las gélidas aguas del Pacífico nos trasladamos al corazón ardiente de la isla de Fogo, parte del archipiélago de Cabo Verde. Dominada por el volcán activo Pico do Fogo, esta isla es una bomba de relojería. A más de 2.800 metros el volcán se cierne sobre la isla, sus erupciones han remodelado el paisaje en repetidas ocasiones. La erupción más reciente, en 2014, desplazó a comunidades enteras y dejó un rastro de destrucción. La vida en la isla de Fogo es una apuesta. El suelo volcánico fértil atrae a colonos que cultivan viñedos y cultivos, pero todos los días viven bajo la amenaza de otra erupción. El peligro no está solo en los flujos de lava que pueden engullir aldeas enteras, sino también en los gases tóxicos liberados durante las erupciones. Incluso el suelo puede traicionarte aquí. Los terremotos a menudo preceden a la actividad volcánica, lo que aumenta la inquietud de la vida en la isla. Lo que hace que la isla de Fogo sea tan única es la resiliencia de su gente. Los visitantes se reconstruyen y se adaptan después de cada erupción, aferrándose a sus hogares y medios de vida a pesar de los peligros. Pero la imprevisibilidad del volcán es un recordatorio constante de que el poder de la naturaleza no se puede controlar. Para los visitantes, las vistas impresionantes vienen acompañadas de una sensación subyacente de inquietud, belleza y peligro entrelazados en cada momento. Desde los ardientes volcanes nos dirigimos al norte, hacia una extensión de arena estéril en el Atlántico Norte, la isla Sable. Conocida como el cementerio del Atlántico, esta isla en forma de media luna se encuentra a unos 300 kilómetros al sureste de Nueva Escocia. Su título de infamia, más de 350 naufragios atraídos a su perdición por bancos de arena ocultos y tormentas implacables. Durante siglos los marineros temieron estas aguas, donde el clima impredecible y las arenas cambiantes hicieron de la navegación una pesadilla. Lo que se suma al peligro de la isla Sable es su aislamiento. Una vez varados aquí, los sobrevivientes se enfrentaron a un entorno hostil sin fuentes naturales de agua dulce y poca comida. Hoy, la isla es el hogar de caballos salvajes que se cree que son descendientes del ganado naufragado. Estas criaturas resistentes deambulan por las dunas, agregando una belleza inquietante al paisaje desolado. La isla Sable puede estar ahora protegida como parque nacional, pero sus peligros persisten. Las traicioneras aguas que la rodean aún plantean riesgos para los barcos y los investigadores que visitan la isla. Y aunque los naufragios cuentan historias de desgracias marítimas, también sirven como un inquietante recordatorio de la mano implacable de la naturaleza. En la isla Sable, la supervivencia siempre ha sido una cuestión de resistencia y suerte, e incluso hoy su reputación de lugar peligroso sigue siendo bien merecida. Enclavada frente a la costa de Nápoles, la isla de Gaiola parece a primera vista un lugar idílico para escaparse. Dos pequeños islotes conectados por un fino puente de piedra, rodeados de aguas turquesas. Es una escena que parece sacada de una postal, pero las apariencias engañan. Los lugareños creen que la isla de Gaiola está maldita y su inquietante historia respalda esta afirmación. A lo largo de los años, una serie de desgracias han plagado a sus propietarios, desde muertes repentinas hasta la ruina financiera. El peligro no es solo la superstición. Las aguas que rodean Gaiola pueden ser traicioneras, con corrientes impredecibles que la convierten en un lugar peligroso para los bañistas. Además, la villa abandonada en la isla se suma a su atractivo fantasmal. Se rumorea que se utilizó para rituales oscuros en el pasado, pero el edificio ahora se alza como una reliquia desmoronada, lo que amplifica la sensación de inquietud. Incluso aquellos que no creen en maldiciones no pueden negar la atmósfera inquietante de la isla. A pesar de su siniestra reputación, la isla de Gaiola atrae a aventureros curiosos y amantes de las emociones fuertes, deseosos de descubrir sus secretos. Pero, ya sea que el peligro resida en fuerzas sobrenaturales o simplemente en la locura humana, el misterio de la isla sigue atrayendo y repeliendo a los visitantes en igual medida. Es un lugar donde la belleza y el misterio se combinan, dejando una impresión que perdura mucho después de haber abandonado sus costas. A poca distancia de Venecia se encuentra la isla de Poveglia, un lugar tan sumido en la tragedia que a menudo se la llama la Isla de los Muertos. Utilizada como estación de cuarentena durante la peste negra, miles de víctimas de la peste fueron traídas aquí para morir, sus cuerpos quemados en fosas gigantescas. Más tarde, la isla albergó un asilo donde se decía que se habían llevado a cabo experimentos inquietantes. Hoy está abandonada, pero su siniestra reputación permanece. Los peligros de Poveglia van más allá de su escalofriante historia. Los edificios ruinosos son estructuralmente inestables
estables, con paredes desmoronadas y vegetación descuidada que crea un entorno peligroso. Explorar la isla no es solo espeluznante, es físicamente arriesgado, y luego está el impacto psicológico. Muchos visitantes dicen sentir una presencia opresiva e inquietante, como si el sombrío pasado de la isla estuviera grabado en su propio suelo. A pesar de su oscura historia, Poveglia tiene un atractivo innegable para los cazadores de fantasmas y los aficionados a la historia. Es un duro recordatorio de los momentos más oscuros de la humanidad congelados en el tiempo. La isla puede estar prohibida al público, pero su leyenda continúa creciendo, convirtiéndola en uno de los lugares más infames y peligrosos de Italia. Si nos trasladamos al hemisferio sur, la isla Fraser, en Australia, puede parecer un paraíso con sus interminables playas y exuberantes selvas tropicales, pero es un paraíso para los depredadores. La isla alberga una serie de peligros naturales, empezando por su infame población de dingos. Aunque estos perros salvajes pueden parecer inofensivos, se sabe que atacan a los humanos cuando se los provoca o cuando buscan comida. Los riesgos no terminan ahí. Las aguas de la isla Fraser esconden una variedad de amenazas, incluidas medusas venenosas y fuertes corrientes de resaca que pueden arrastrar fácilmente a los bañistas al mar. Las zonas del interior no son más seguras, con serpientes venenosas y arañas acechando entre la maleza. Incluso la arena en sí misma plantea un peligro. Las zonas blandas pueden actuar como arenas movedizas, atrapando a los excursionistas desprevenidos. Lo que hace que la isla Fraser sea tan engañosa es su belleza. Los turistas se sienten atraídos por sus lagos de agua cristalina y sus imponentes dunas de arena, a menudo subestimando los peligros. Pero aquí, la naturaleza reina suprema y la complacencia puede conducir rápidamente al desastre. La isla Fraser es un vívido recordatorio de que incluso los lugares más impresionantes pueden estar plagados de peligros si no prestas atención. Pocos lugares en la Tierra permanecen tan intactos y tan peligrosos como la isla Sentinel del Norte. Ubicada en la bahía de Bengala, esta pequeña isla es el hogar de los sentineleses, una de las últimas tribus no contactadas del mundo. Los sentineleses han resistido ferozmente cualquier contacto exterior durante miles de años, atacando a cualquiera que se atreva a acercarse. Este aislamiento no es solo una cuestión de elección, es una cuestión de supervivencia. La falta de inmunidad a las enfermedades comunes hace que cualquier contacto con el mundo exterior sea potencialmente letal para ellos. Pero el verdadero peligro radica en cómo la isla impone su aislamiento. Abundan las historias de visitantes, tanto accidentales como intencionales, que han sido recibidos con una lluvia de flechas. El gobierno indio ha declarado la isla fuera de los límites, pero ni siquiera las políticas estrictas pueden evitar que el aventurero ocasional tiente al destino. En 2018, un misionero que intentó establecer contacto fue asesinado, un triste recordatorio de los riesgos que implica. North Sentinel no es peligroso por su geografía o vida silvestre, sino por las barreras culturales y físicas que lo mantienen cerrado. Para la mayoría, es un lugar que se admira mejor desde una distancia segura, una visión poco común de un mundo que la sociedad moderna ha dejado atrás. El aislamiento adquiere un significado completamente nuevo cuando nos trasladamos de la bahía de Bengala a las frías costas de Escocia. La isla Gruinard, una pequeña y desolada extensión de tierra frente a la costa escocesa, tiene un legado sombrío como el lugar de uno de los experimentos más peligrosos de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico probó una guerra biológica liberando esporas de anthrax en la isla. El objetivo era estudiar su potencial como arma, pero los resultados fueron catastróficos. Las esporas de anthrax contaminaron el suelo tan profundamente que la isla fue declarada inhabitable durante décadas. Los intentos de descontaminarla implicaron empapar el suelo con formaldehído y retirar toneladas de tierra contaminada. No fue hasta 1990 que la isla fue declarada segura, pero el estigma permanece. Visitar Gruinard hoy puede no representar un riesgo inmediato para la salud, pero el peso psicológico de su historia persiste. El paisaje árido y azotado por el viento sirve como un inquietante recordatorio de la capacidad de la humanidad para la destrucción. Desde el aislamiento autoimpuesto de los sentineleses hasta el aislamiento forzado de Gruinard, estos lugares muestran cómo tanto la cultura como la ciencia pueden dejar marcas indelebles en la Tierra. Desde las ventosas costas de Escocia viajamos a los picos volcánicos de Miyakejima, en Japón, donde el aire en sí mismo es una amenaza silenciosa. Ubicada en el archipiélago de Izu, esta isla es parte de una cadena volcánica que recuerda con frecuencia a los residentes su presencia. En el año 2000, una erupción masiva del monte Oyama obligó a la evacuación de toda la población de la isla. Incluso después de que los flujos de lava se detuvieran, el peligro permaneció. Los altos niveles de dióxido de azufre tóxico hicieron que el aire fuera irrespirable durante
durante años. Cuando finalmente se permitió a los residentes regresar, la vida había cambiado radicalmente. Las máscaras de gas se convirtieron en una parte esencial de la vida diaria, con sirenas de advertencia y monitores de calidad del aire que recordaban constantemente a todos la fragilidad de la isla. Los visitantes de Miyakejima también deben llevar máscaras de gas, un símbolo claro de cómo la naturaleza continúa dictando las condiciones de vida aquí. El inquietante contraste entre los exuberantes paisajes de la isla y sus peligros invisibles hace de Miyakejima un lugar de tensión constante. A diferencia de Gruinard, donde la contaminación fue provocada por el hombre, Miyakejima es un recordatorio de que la naturaleza misma puede ser al mismo tiempo impresionante y mortal. El atolón Bikini en las Islas Marshall, que pasó de un aire tóxico a ruinas radiactivas, conserva un escalofriante legado de pruebas nucleares. Entre 1946 y 1958, Estados Unidos realizó 23 pruebas nucleares aquí, convirtiendo este remoto atolón en un páramo desolado. La prueba más infame, Castle Bravo, fue 1000 veces más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima, dejando la isla irradiada e inhabitable. Lo que hace que el atolón Bikini sea especialmente inquietante es su apariencia. En la superficie parece un sereno paraíso tropical, con lagunas turquesas y palmeras ondulantes. Pero debajo de esta fachada se esconde un cementerio radiactivo. El suelo sigue estando contaminado, lo que hace imposible la agricultura, y los niveles de radiación siguen siendo peligrosos para la habitación permanente. Incluso la vida marina en las aguas circundantes ha absorbido rastros de la lluvia radiactiva. Hoy en día, el atolón Bikini es un duro recordatorio de las devastadoras consecuencias de las armas nucleares. Aunque un puñado de buceadores lo visitan para explorar los barcos hundidos de las pruebas, está lejos de ser un destino turístico. La cautivadora belleza del atolón es un testimonio de cómo las acciones de la humanidad pueden dejar cicatrices permanentes, incluso en los rincones más remotos de la Tierra. De una catástrofe provocada por el hombre pasamos al aislamiento natural de la isla Bouvet, un lugar tan remoto que a menudo se la llama la isla más inaccesible del mundo. Ubicada en el Océano Atlántico Sur, a casi 1600 kilómetros de la Antártida y a más de 2500 kilómetros de Sudáfrica, la isla Bouvet es un desierto volcánico helado que está completamente deshabitado. Los peligros de la isla comienzan con su geografía. Los acantilados escarpados y los glaciares hacen que el desembarco sea casi imposible, y su clima severo, los fuertes vientos, las temperaturas gélidas y la niebla constante se suman al desafío. Casi no hay vegetación y la vida silvestre se limita a focas y aves marinas que se aferran a sus inhóspitas orillas. En 1964, un misterioso bote salvavidas fue encontrado abandonado en la isla, lo que desató teorías y especulaciones sobre cómo llegó allí y qué les sucedió a sus ocupantes. La desolación de la isla Bouvet es su característica definitoria. Es un lugar que pocos se han atrevido a visitar y aún menos han sobrevivido para describirlo. A diferencia del atolón Bikini, cuyos peligros son resultado de la interferencia humana, Bouvet es una fortaleza natural que mantiene al mundo a raya con su gélido control. Si nos dirigimos al este desde Bouvet, llegamos a la isla Heard, una joya volcánica en el sur del Océano Índico. Este remoto territorio australiano está dominado por el Big Ben, un volcán activo que a menudo está envuelto en nieve y hielo. La isla es una paradoja, un lugar donde el fuego y el hielo coexisten, creando un paisaje tan peligroso como cautivador. Lo que hace que la isla Heard sea tan peligrosa no es solo el volcán, aunque sus erupciones son impredecibles y violentas. Los glaciares circundantes plantean sus propios riesgos, con grietas ocultas bajo la nieve, listas para tragarse a los exploradores desprevenidos. Si a eso le sumamos el clima brutal, con fuertes vientos, temperaturas gélidas y tormentas frecuentes, queda claro por qué esta isla rara vez es visitada. Sin embargo, a pesar de todos sus peligros, la isla Heard es un santuario para la vida silvestre, incluidas las focas, los pingüinos y las aves marinas. Su aislamiento la ha mantenido relativamente intacta por la actividad humana, lo que la convierte en un lugar vital para la investigación científica. Pero incluso los científicos andan con cuidado aquí. La isla Heard no es solo un desafío para el cuerpo, es una prueba de resistencia y respeto por el poder puro de la naturaleza. Empecemos con un viaje por carretera, si eres lo suficientemente valiente. La carretera de Yungas de Bolivia, ominosamente apodada la Carretera de la Muerte, se extiende a lo largo de 64 kilómetros a través de los Andes y se considera una de las más peligrosas del mundo. Esta angustiosa ruta comienza en la ciudad de La Paz a gran altitud y desciende hacia la exuberante selva amazónica, pero las impresionantes vistas conllevan riesgos que ponen en peligro la vida. La carretera es estrecha, a menudo no más de 3 metros de ancho en algunos lugares, y abraza acantilados que se precipitan más de 600 metros. Si a
esto le sumamos curvas ciegas, deslizamientos de tierra y la falta de barandillas, tenemos una receta para el desastre. Durante la temporada de lluvias, el camino de tierra se vuelve un desastre resbaladizo, con deslizamientos de tierra que arrasan secciones enteras. En los meses más secos, el polvo asfixiante que levantan los vehículos puede oscurecer la visibilidad, lo que crea una nueva serie de desafíos. Sin embargo, a pesar de los riesgos, la carretera de Yungas todavía atrae a ciclistas en busca de adrenalina y viajeros atrevidos. Para los lugareños es un medio de vida necesario, ya que conecta aldeas remotas con la bulliciosa ciudad. Pero incluso los conductores más experimentados tratan esta ruta con respeto. Un error puede ser fatal. La carretera de la muerte es un escalofriante recordatorio de cómo la naturaleza y la infraestructura chocan, dejando a los humanos la tarea de sortear ese peligroso equilibrio. Viajemos al calor abrasador de la depresión de Danakil, en Etiopía, donde se encuentra el campo geotérmico de Dalol, un lugar tan inhóspito que parece de otro planeta. Situado a más de 120 metros bajo el nivel del mar, este páramo sulfúrico es una de las zonas habitadas más cálidas de la Tierra, con temperaturas que superan regularmente los 50 grados centígrados. El paisaje es surrealista, un alboroto de amarillos, verdes y rojos formados por manantiales ácidos, depósitos de azufre y piscinas cargadas de minerales. Es hermoso en su apariencia alienígena, pero no dejes que eso te engañe. Este lugar es tan mortal como fascinante. Los gases tóxicos como el dióxido de azufre llenan el aire, lo que dificulta respirar sin equipo de protección. El suelo en sí es inestable, con costras delgadas que pueden colapsar bajo los pies, sumergiéndote en aguas hirvientes y ácidas. Incluso las bacterias luchan por sobrevivir aquí, lo que lo convierte en uno de los entornos más extremos del planeta. A pesar de su hostilidad, el campo geotérmico de Dalol atrae a aventureros y científicos, atraídos por su singularidad y su semejanza con las condiciones de Marte. Para los visitantes, cada paso es una apuesta arriesgada, ya que la Tierra puede traicionarlos en cualquier momento. El campo geotérmico de Dalol es un crudo recordatorio del poder crudo e indómito de la Tierra, hermoso pero completamente implacable. Pasando del calor abrasador a las profundidades vertiginosas, llegamos al Cañón del Colca en Perú, una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo. Con el doble de profundidad que el Gran Cañón, esta maravilla peruana se hunde más de 4000 metros en la tierra, creando un paisaje impresionante de acantilados escarpados y valles empinados. Pero su belleza esconde un peligro significativo. Los senderos remotos del cañón son traicioneros, con caminos estrechos y desmoronados que pueden hacer que un excursionista se caiga por sus implacables paredes. Los deslizamientos de tierra son comunes, especialmente durante la temporada de lluvias, y el clima puede pasar de tranquilo a potencialmente mortal en minutos. Para aquellos lo suficientemente atrevidos como para caminar por el cañón, los desafíos son tanto físicos como mentales. El descenso es duro, pero el ascenso es aún más difícil, requiriendo resistencia y una navegación cuidadosa por el terreno rocoso. Sin embargo, quienes emprenden el viaje son recompensados con vistas increíbles. Cóndores deslizándose sin esfuerzo sobre corrientes térmicas, antiguas terrazas construidas por los incas y aldeas remotas que parecen intactas por el tiempo. El Cañón del Colca es más que una prueba de resistencia, es una experiencia humilde que revela la magnitud y el poder de la naturaleza, pero no es un lugar para tomar a la ligera. Un paso en falso aquí podría fácilmente ser el último. Con 8.611 metros de altura, el K2, que se extiende a ambos lados de la frontera entre Pakistán y China, es la segunda montaña más alta del mundo y posiblemente la más mortal. Conocida como la montaña salvaje, se ha cobrado la vida de 1 de cada 4 escaladores que han intentado llegar a la cima. A diferencia del Everest, que tiene rutas bien establecidas y una accesibilidad relativa, el K2 es una prueba brutal de resistencia, habilidad y pura fuerza de voluntad. Sus pendientes escarpadas y heladas, su clima impredecible y sus frecuentes avalanchas hacen que cada paso sea una apuesta a la muerte. Lo que distingue al K2 es su implacable dificultad. La escalada técnica requerida es extrema, y los escaladores a menudo luchan contra paredes de roca verticales cubiertas de hielo. El cuello de botella, una sección famosa cerca de la cumbre, es un paso estrecho y peligroso bordeado de seracs de hielo inestables que pueden derrumbarse sin previo aviso. A este peligro se suma la falta de oxígeno a esas altitudes, que deja a los escaladores en la infame zona de la muerte, donde el cuerpo humano comienza a apagarse. La reputación del K2 es legendaria y sus peligros están bien documentados. Solo los escaladores más experimentados se atreven a intentarlo, e incluso ellos se ven obligados a menudo a dar marcha atrás. Para quienes alcanzan la cumbre, el logro conlleva un gran riesgo, y a menudo las vidas de quienes no lo lograron sirven como tristes recordatorios a lo largo del camino.
El Monte Washington en New Hampshire es un lugar que, a primera vista, no parece peligroso, ya que con sus 1917 metros de altura está lejos de ser la montaña más alta del mundo. Pero no dejes que su tamaño te engañe. El Monte Washington es famoso por su clima extremo e impredecible. En su día, esta montaña ostentaba el récord mundial de vientos más rápidos jamás registrados en tierra, 372 kilómetros por hora. Esto, combinado con temperaturas bajo cero y fuertes nevadas, crea una combinación mortal para excursionistas y escaladores. La cumbre es conocida por sus rápidos cambios de clima que pueden pillar desprevenidos incluso a los más preparados. Una mañana soleada puede convertirse rápidamente en una ventisca, con condiciones de nieve que hacen casi imposible la navegación. El viento helado puede hacer descender las temperaturas a niveles letales, provocando congelación e hipotermia en cuestión de minutos. Incluso el experimentado personal del observatorio del Monte Washington destaca lo peligrosas que pueden ser las condiciones. A pesar de los riesgos, el Monte Washington atrae a miles de visitantes cada año, atraídos por su belleza escarpada y el desafío que presenta. Pero la montaña tiene poca paciencia para los errores. Para quienes lo subestiman, las consecuencias pueden ser fatales. Es un recordatorio de que el peligro no siempre se mide por la altura, a veces está en la furia de los elementos. Desde picos helados hasta calor tropical, la selva amazónica en América del Sur ofrece un tipo de peligro muy diferente. Con una extensión de más de 5,5 millones de kilómetros cuadrados, esta densa jungla es el hogar de una de las especies de fauna más diversas y peligrosas de la Tierra. Escondidas bajo su exuberante follaje se encuentran serpientes venenosas como la fer de lance, jaguares que acechan en las sombras y ranas dardo venenosas que pueden matar con un solo toque. Pero no son solo los animales. La selva tropical en sí misma puede ser una trampa, con senderos desorientadores y una vegetación densa que hace que sea fácil perderse. Los ríos del Amazonas son igual de traicioneros, ya que albergan pirañas, anguilas eléctricas y el infame candirú, un pez parásito que tiene fama de atacar a los nadadores incautos. El calor y la humedad crean un caldo de cultivo para los mosquitos portadores de enfermedades que propagan la malaria y el dengue. Y por si fuera poco, la amenaza constante de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra hace que la navegación por esta naturaleza salvaje sea aún más peligrosa. A pesar de estos peligros, la Amazonia es una fuente de fascinación y asombro. Su gran tamaño y biodiversidad la han convertido en una región crítica para la investigación científica y la conservación. Pero para quienes se aventuran en sus profundidades sin estar preparados, la belleza de la Amazonia puede convertirse rápidamente en una lucha por la supervivencia. Es un duro recordatorio de la dualidad de la naturaleza, deslumbrantemente hermosa pero innegablemente implacable. Oculta en las profundidades de la selva amazónica se encuentra una de las regiones más misteriosas y aisladas de la Tierra, el Valle Javari. Extendiéndose por la densa selva del oeste de Brasil, este territorio alberga la mayor concentración de tribus no contactadas del planeta. Protegidas por vastos ríos, imponentes árboles y vegetación impenetrable, estas tribus viven completamente aisladas del mundo moderno, guardando secretos que la humanidad aún desconoce. Valle do Javari no es fácil de explorar. La densa jungla cubre más de 83,000 kilómetros cuadrados de naturaleza salvaje, un área casi tan grande como Portugal. Ninguna carretera cruza este territorio y el acceso está estrictamente controlado por el gobierno brasileño para proteger a las tribus indígenas que han prosperado aquí durante miles de años. Solo un puñado de forasteros han vislumbrado estas comunidades aisladas, y las pocas fotografías que existen muestran aldeas intactas por la vida moderna, donde las chozas están hechas de hojas de palma y la vida gira en torno al bosque. Los científicos creen que al menos 14 tribus indígenas distintas viven aquí, y varias de ellas son completamente aisladas y desconocidas para el mundo exterior. Estas tribus sobreviven únicamente de la caza, la pesca y la recolección de plantas silvestres. Hablan lenguas nunca documentadas por los investigadores, y sus costumbres siguen siendo un completo misterio. Cada año, los estudios con pequeñas aeronaves detectan ocasionalmente tribus, personas que viven en chozas de paja, se reúnen alrededor de fogatas comunitarias o pescan junto a ríos tranquilos. Los exploradores que se han atrevido a acercarse a esta tierra oculta han regresado con historias extraordinarias de biodiversidad. Jaguares, nutrias gigantes y esquivas águilas arpías comparten este espacio con innumerables especies aún por descubrir. Los biólogos estiman que cientos de especies animales y vegetales permanecen sin identificar en Valle do Javari, esperando en silencio bajo la inmensidad del verde para revelar sus secretos. Sin embargo, cuanto más se adentra uno en la selva, más extraño se vuelve todo. Algunas expediciones reportan sucesos extraños, como ruidos inexplicables que resuenan en la noche y avistamientos de luces inusuales en las profundidades del bosque. Aunque los escépticos descartan estos relatos como meros folclore selvático, otros susurran sobre antiguas civilizaciones ocultas bajo los árboles o incluso vestigios de ciudades que hace mucho tiempo quedaron engullidas por la selva.
Lejos al norte de Valle do Chavari, oculta en las densas selvas que separan Colombia y Panamá, se encuentra otra región que desafía la exploración, el Tapón del Darién. Esta vasta extensión de selva tropical enmarañada cubre más de 160 kilómetros de terreno virgen, una barrera natural que impide la conexión de América del Norte con América del Sur por carretera. A pesar de numerosos intentos, ninguna carretera ha cruzado con éxito este territorio salvaje, dejándolo como una de las últimas fronteras verdaderamente inexploradas en la Tierra. Los exploradores que han entrado en el Darién hablan de un lugar tan remoto que ni siquiera los mapas pueden representar completamente sus misterios. Dentro de su espesa vegetación y pantanos fangosos habitan fauna rara como jaguares, ranas venenosas de dardo y la esquiva águila arpía. Pero la naturaleza no es el único peligro que acecha bajo el dosel. Algunos viajeros afirman que ocultos dentro de esta densa selva se encuentran restos de civilizaciones antiguas, esperando revelar historias de una historia perdida. Las leyendas locales hablan de senderos olvidados, ruinas de piedra engullidas por la vegetación e incluso desapariciones inexplicables de quienes se aventuran demasiado. Ya sea por superstición o por un peligro real, pocos se atreven a desafiar este laberinto tropical. El Tapón del Darién sigue siendo un lugar de secretos, desafiante ante la conquista humana. Sin embargo, no todos los lugares inexplorados se esconden en exuberantes selvas. Miles de kilómetros al norte, un paisaje radicalmente diferente ofrece un misterio igualmente intrigante. La isla Devon, situada en las profundidades del archipiélago ártico canadiense, se parece más a Marte que a la Tierra. Siendo la isla deshabitada más grande del mundo, su superficie árida y rocosa ha atraído a científicos de la NASA que la utilizan como sustituto del planeta rojo. Sus gélidas temperaturas, escarpados acantilados y antiguos cráteres reflejan fielmente las condiciones de Marte, lo que la convierte en el campo de pruebas ideal para futuras misiones espaciales. Los visitantes describen la isla Devon como algo de otro mundo, un lugar desprovisto de árboles, animales o habitantes permanentes. Pero bajo su agreste exterior, la isla Devon esconde fascinantes secretos. Algunos especulan que la isla podría albergar pistas para comprender la vida fuera de nuestro planeta, preservadas en las profundidades de su suelo helado. Informes ocasionales de misteriosas señales de radio detectadas cerca de la isla alimentan los rumores de intriga extraterrestre, aunque los escépticos descartan estas afirmaciones como meras anomalías atmosféricas. Ya sea que la verdad resida en la ciencia o en algo más extraño, la isla Devon continúa atrayendo a quienes buscan lo desconocido, vinculando para siempre la Tierra con los misterios de mundos distantes. Mientras algunos exploradores miran hacia el espacio, otros miran hacia abajo, bajo nuestros pies. Al sur de las gélidas llanuras de la isla Devon se encuentra la península de Yucatán en México, hogar de uno de los mundos subterráneos más extraordinarios de la Tierra, los cenotes. Estos sumideros naturales, formados por el derrumbe de lechos rocosos de piedra caliza, crean aberturas a un laberinto subterráneo de cuevas y aguas cristalinas. Para la antigua civilización maya, los cenotes eran portales sagrados a otro reino, lugares donde se celebraban rituales para apaciguar a los dioses. Hoy en día, los buzos se aventuran en estas cuevas sumergidas para descubrir impresionantes cámaras llenas de estalactitas, estalagmitas y pasadizos ocultos que se extienden kilómetros bajo la selva. Pero más allá de su belleza se esconde un lado oscuro. Los exploradores ocasionalmente descubren artefactos, huesos humanos y ofrendas rituales ocultas bajo el agua durante siglos. Circulan historias sobre cenotes que albergan túneles secretos que conectan con templos ocultos en las profundidades, lo que da lugar a teorías sobre sitios antiguos aún no descubiertos esperando ser explorados. Algunos incluso hablan de sucesos sobrenaturales, luces bajo el agua, ecos extraños en cámaras vacías y la sensación de ser observado durante inmersiones profundas. Ya sean leyendas o indicios de algo más profundo, los cenotes siguen siendo misteriosos portales a la historia olvidada de México. Dejando atrás los sombríos cenotes de Yucatán, viajamos a través del Pacífico hacia una tierra que parece interminable, árida y completamente extraña, el desierto de Simpson, el vasto mar de arena de Australia. Con una extensión de casi 181,000 kilómetros cuadrados en el centro de Australia, este es uno de los desiertos más aislados y menos explorados del planeta. Enormes dunas esculpidas por el viento se extienden hasta el horizonte, algunas de más de 40 metros de altura, moviéndose silenciosamente como si el desierto mismo estuviera vivo. A pesar de su crudeza, el desierto de Simpson alberga secretos ocultos bajo sus arenas. Aquí prosperan ecosistemas extraños y delicados, hogar de criaturas adaptadas al calor extremo, el sol intenso y la escasez de agua. Diablos espinosos, ratones saltadores e incluso escurridizos reptiles del desierto sobreviven donde los humanos rara vez se aventuran. Los exploradores que se han atrevido a cruzar estas arenas relatan historias de silencios inquietantes, espejismos de calor desconcertantes y encuentros nocturnos inquietantes con sonidos que resuenan de la nada. Las leyendas aborígenes hablan de lugares misteriosos
misteriosos ocultos en las profundidades de las dunas, conocidos solo por los ancianos y custodiados cuidadosamente por generaciones. Incluso se rumorean historias de expediciones perdidas cuyos restos nunca han salido a la superficie, engullidos por las arenas en constante movimiento. Hoy en día, gran parte de esta naturaleza salvaje australiana permanece intacta, resistiendo la exploración humana como uno de los últimos desiertos auténticos del planeta, un mar infinito de misterio que continúa fascinando, seduciendo y guardando sus secretos con celo. Lejos del calor abrasador de los desiertos australianos se encuentra otro reino inexplorado, esta vez sumergido en las profundidades del Océano Pacífico. La fosa de las Marianas se hunde más en la oscuridad que cualquier otro punto de la Tierra, alcanzando su profundidad máxima a la asombrosa cifra de 10.970 metros en el abismo Challenger. Para ponerlo en perspectiva, se podría sumergir el monte Everest y aún así tener más de 1,6 kilómetros de océano sobre él. Este misterioso abismo apenas ha sido visitado por humanos. Menos personas han descendido al abismo Challenger que las que han pisado la superficie lunar. Y lo que encontraron allí asombró incluso a los exploradores más experimentados. Criaturas extrañas y translúcidas, medusas bioluminiscentes que iluminaban la oscuridad y ecosistemas que prosperaban bajo presiones que aplastarían el acero como papel. Sin embargo, la fosa de las Marianas aún encierra misterios mucho mayores. Los científicos creen que especies desconocidas viven a mayor profundidad de la que nuestros sumergibles pueden alcanzar, en un entorno tan extraño que desafía nuestra comprensión de las posibilidades de la vida. Se han registrado sonidos submarinos inexplicables que resuenan en las profundidades de la fosa, lo que alimenta la especulación sobre formas de vida o fenómenos geológicos aún no descubiertos. A pesar de los avances en la exploración de las profundidades marinas, la fosa de las Marianas sigue siendo uno de los mayores enigmas de la Tierra, ocultando mundos bajo sus aplastantes presiones y su eterna oscuridad. Emergiendo de las profundidades del océano, ascendemos hacia el cielo al monte Roraima, una imponente montaña sin igual en la Tierra. Ubicado en la frontera entre Venezuela, Guyana y Brasil, el monte Roraima se alza imponente entre los bosques circundantes como una enorme meseta, con su cima de más de 2.800 metros de altura. Sus acantilados verticales, envueltos en niebla, lo han hecho parecer inaccesible durante siglos. Cuando los exploradores finalmente lo escalaron, descubrieron un mundo perdido, aparentemente intacto por el tiempo. Especies únicas de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra prosperan en su aislada meseta. Plantas carnívoras, pequeñas ranas negras y extrañas formaciones rocosas hacen que la cima de la montaña parezca alienígena, casi prehistórica. Las leyendas indígenas se suman a la mística de Roraima, describiéndola como la cuna de la humanidad y un lugar habitado por espíritus. Incluso hoy persisten historias de sucesos inexplicables en la cima de la montaña. Desapariciones repentinas, luces inexplicables flotando cerca de los acantilados y sonidos inquietantes que resuenan a través de las cámaras brumosas de la meseta. Los aventureros han especulado que bajo la superficie de Roraima podrían encontrarse túneles o cámaras ocultas dejadas por civilizaciones antiguas. Su apariencia de otro mundo incluso inspiró la novela clásica de Sir Arthur Conan Doyle, El Mundo Perdido, lo que refleja su aura de misterio eterno. El monte Roraima no es simplemente una maravilla geológica, sigue siendo un lugar de fascinación duradera que se resiste a nuestra comprensión y continúa evocando asombro e intriga como uno de los mayores misterios naturales del planeta. Pues lejos de los imponentes acantilados de Roraima, oculto en las profundidades de las selvas del centro de Vietnam, se encuentra uno de los secretos más increíbles de la Tierra, la cueva de Son Doong. Descubierta en 1991 y explorada a fondo décadas después, Son Doong es conocida hoy en día como la cueva más grande del planeta. Con más de 5 kilómetros de largo y más de 180 metros de altura en algunas cámaras, es lo suficientemente grande como para albergar rascacielos enteros en sus oscuros pasillos. Pero el tamaño por sí solo no describe su maravilla. Esta cueva es un verdadero mundo oculto. Dentro de sus vastas cámaras, los exploradores han descubierto bosques enteros que prosperan bajo aberturas por donde se filtra la luz del sol, creando un paisaje surrealista y sobrenatural. Fauna única como insectos albinos, peces cavernícolas ciegos y murciélagos raros han evolucionado aquí, perfectamente adaptados al eterno crepúsculo. Muchas zonas de Son Doong permanecen inexploradas, lo que deja abierta la posibilidad de especies y ecosistemas por descubrir. Las leyendas locales aumentan su misterio, contando historias de espíritus y tesoros ocultos enterrados en las profundidades de sus cavernas. Los exploradores continúan adentrándose en Son Doong, descubriendo nuevos túneles y pasadizos cada año, ampliando así el conocimiento sobre este mundo subterráneo oculto. Son Doong no es solo una cueva, es un reino inexplorado bajo la tierra que aguarda en silencio en la oscuridad.
Desde un reino oculto bajo la selva vietnamita, viajamos a una isla tan remota e intacta que desafía por completo la exploración moderna. La isla Sentinel del Norte, ubicada en el Océano Índico, es quizás el lugar habitado más aislado de la Tierra. Rodeada de arrecifes peligrosos y densos bosques tropicales, esta isla está ferozmente protegida por sus habitantes, la tribu sentinelesa, quienes han vivido completamente desconectados del mundo exterior durante miles de años. Sí, los intentos de explorar la isla o comunicarse con los sentineleses han cesado abruptamente, ya que defienden con agresividad su territorio de los forasteros. La isla en sí está envuelta en misterio, solo unas pocas fotos aéreas y atisbos lejanos ofrecen una idea de su vida cotidiana, revelando chozas sencillas, pesca en las orillas y una comunidad completamente inalterada por la civilización moderna. Debido a este estricto aislamiento, abundan las historias y teorías disparatadas sobre la isla. Algunos especulan que los sentineleses custodian artefactos antiguos o secretos dejados por civilizaciones perdidas. Otros imaginan la isla Sentinel del Norte como una ventana viviente al pasado remoto de la humanidad, una sociedad congelada en el tiempo. Hoy en día, el gobierno indio prohíbe cualquier acercamiento a la isla, preservando sus secretos y respetando el deseo de la tribu de permanecer intacta. La isla Sentinel del Norte sigue siendo uno de los últimos lugares verdaderamente inexplorados de nuestro planeta, una tierra prohibida llena de preguntas sin respuesta. Sin embargo, no todos los secretos se esconden en densas selvas o islas aisladas. En el lejano sur de Chile, entre el frío silencio de la Patagonia, se encuentra un desierto de hielo inexplorado, el Campo de Hielo Patagónico Norte. Con más de 4.100 kilómetros cuadrados, es una de las extensiones de hielo más grandes de la Tierra fuera de las regiones polares. Un laberinto helado de glaciares, picos helados y profundas grietas. Los exploradores rara vez se adentran en este laberinto, ya que el clima impredecible, las tormentas implacables y la absoluta inaccesibilidad lo protegen ferozmente. Bajo la interminable extensión de hielo se esconden cuevas intactas y valles ocultos, algunos de los cuales se cree que albergan pistas del pasado remoto de la Tierra, perfectamente preservadas en el hielo. Los científicos especulan que en las profundidades de los núcleos glaciares, los restos congelados de vida antigua podrían reescribir nuestra comprensión de la historia climática del planeta. Sin embargo, la región también evoca historias de lo extraño e inexplicable. Informes de expediciones poco frecuentes hablan de sonidos misteriosos, cambios repentinos de temperatura y luces fantasmales que danzan sobre el hielo por la noche, inspirando leyendas locales sobre espíritus que acechan los glaciares. A pesar del creciente interés, gran parte del campo de hielo norte de la Patagonia sigue siendo territorio desconocido. Sus glaciares retroceden y avanzan como un ente vivo, protegiendo secretos que la humanidad aún no ha descubierto. Aquí, la exploración no solo es desafiante, sino también emocionante, y cada nueva expedición revela destellos de una frontera helada, oculta silenciosamente en los confines del mundo. Dejando atrás los gélidos misterios de la Patagonia, nuestro viaje se adentra ahora en las cálidas aguas caribeñas, en uno de los reinos submarinos más cautivadores y a la vez inquietantes de la Tierra, los agujeros azules de las Bahamas. Estas piscinas perfectamente circulares de color zafiro, esparcidas por mares turquesas poco profundos e islas exuberantes, esconden entradas a un mundo sumergido como ningún otro en la Tierra. Formadas hace miles de años por el colapso de piedra caliza, estas cuevas submarinas descienden cientos de metros en la oscuridad, creando portales naturales a un abismo inexplorado. Los buzos describen la experiencia de adentrarse en estos sumideros como surrealista, flotando en aguas cristalinas antes de descender a pasajes sombríos iluminados únicamente por estrechos rayos de sol. Sin embargo, más allá de su inquietante belleza, estos agujeros azules albergan secretos ancestrales. Los arqueólogos han descubierto tesoros ocultos en su interior, desde huesos de animales prehistóricos hasta restos humanos y artefactos dejados por los indígenas lucayos, quienes creían que estas cavernas submarinas eran puertas al inframundo. Pero no solo se esconde historia en las profundidades. Los exploradores modernos relatan experiencias extrañas, oyendo sonidos inexplicables en las profundidades, viendo luces parpadeantes en cavernas por lo demás oscuras, e incluso sintiendo repentinos descensos de temperatura, como si algo desconocido habitara en las profundidades. Los agujeros azules permanecen en su mayoría sin cartografiar, atrayendo a los aventureros a adentrarse cada vez más en sus laberintos sumergidos, siempre insinuando secretos inalcanzables. Desde las cálidas aguas del Caribe viajamos ahora hacia el norte, a uno de los lugares más aislados y menos explorados de la Tierra, el archipiélago ruso de Severnaya Zemlya, ubicado en las profundidades del Círculo Polar Ártico. Este conjunto de islas heladas fue uno de los últimos territorios de la Tierra jamás descubiertos, cartografiado oficialmente a principios del siglo XX. Atrapado en hielo y nieve durante todo el año, Severnaya Zemlya es una agreste naturaleza de glaciares, montañas cubiertas de hielo y tundra desolada.
Incluso hoy, pocas personas han pisado estas islas, dejando vastas áreas completamente inexploradas. Los satélites capturan ocasionalmente imágenes que revelan glaciares gigantescos y valles helados, pero innumerables rincones ocultos permanecen ocultos al ojo humano. Quienes se han aventurado aquí hablan de paisajes inquietantemente tranquilos y una quietud inquietante, interrumpida solo por el ocasional crujido del hielo al moverse. Curiosamente, los datos satelitales a veces revelan formaciones inusuales bajo el grueso hielo, estructuras y formas que alimentan la especulación y las teorías conspirativas. Algunos incluso sugieren que restos de bases militares soviéticas secretas o instalaciones de investigación no reveladas permanecen ocultos dentro de estos reinos helados. Aunque estas teorías no están probadas, Severnaya Zemlya sigue despertando curiosidad, una remota frontera helada que se resiste a la comprensión y la exploración humanas, preservando misterios en su gélido abrazo. Descendiendo del hielo ártico nos dirigimos al sur de África, hacia un extraordinario secreto oculto en la cima de una remota montaña de Mozambique. El monte Lico se alza abruptamente sobre las llanuras circundantes, un pico aislado cuya cima permaneció inexplorada hasta hace poco. Rodeado por completo de escarpados acantilados casi verticales de más de 100 metros de altura, el monte Lico custodia una exuberante selva tropical intacta por el hombre, suspendida sobre la sabana. Los biólogos descubrieron este mundo oculto a través de imágenes satelitales, asombrados al descubrir un ecosistema completo prosperando en la cima de esta meseta aislada. Cuando los científicos finalmente escalaron sus acantilados, descubrieron especies completamente nuevas para la ciencia. Pequeñas ranas, coloridas mariposas e insectos únicos en la Tierra, todos prosperando imperturbables en un paraíso perdido en el tiempo. Sin embargo, esta selva tropical alberga secretos más profundos que van más allá de los descubrimientos científicos. Las leyendas locales hablan de espíritus sagrados que habitan la cima de la montaña y protegen el bosque de intrusos. Los aldeanos evitan el monte Lico, advirtiendo a los forasteros sobre misteriosas luces que se ven parpadear en los acantilados por la noche, y extrañas voces que susurran en el viento. Ya sean folclore o misterio genuino, estas historias se suman al misterio del monte Lico. Su selva intacta sigue siendo uno de los ecosistemas menos conocidos de la Tierra, suspendido en lo alto de la civilización, albergando silenciosamente secretos que la humanidad apenas comienza a desentrañar. Viajando hacia el este, a través de los vastos paisajes de África, llegamos a Asia, donde el complejo forestal del norte de Myanmar sigue siendo uno de los últimos lugares verdaderamente salvajes que quedan sin explorar. Con miles de kilómetros cuadrados de densa selva, imponentes montañas y profundos valles, esta naturaleza oculta ha resistido durante mucho tiempo la intrusión humana. Pocos se han adentrado en estos bosques, y aún menos han regresado con historias de lo que albergan. Los científicos saben muy poco sobre la región, salvo la increíble biodiversidad que se vislumbra en sus límites. Los tigres recorren senderos invisibles, raros leopardos nebulosos acechan en las copas de los árboles y los ríos esconden criaturas de agua dulce que no se encuentran en ningún otro lugar. Muchos creen que en las profundidades de estas selvas, especies desconocidas esperan ser descubiertas, ocultas bajo el denso dosel. La zona es tan remota que las imágenes satelitales solo ofrecen vagos atisbos de valles envueltos en denso follaje y picos cubiertos de niebla que rara vez ven la luz del sol. Los lugareños cuentan historias de antiguas ruinas engullidas por la vegetación selvática, custodiadas por espíritus que se niegan a compartir sus secretos. Los exploradores que se aventuraron en su interior a veces han hablado de sucesos inexplicables, ruidos extraños que resuenan de la nada, luces inquietantes que danzan a través del bosque por la noche y senderos que desaparecen repentinamente como si la propia selva se hubiera movido. El complejo forestal del norte de Myanmar permanece esquivo, preservando sus misterios tras muros de verde, un rompecabezas viviente que nos desafía a descubrir lo que se esconde bajo su dosel intacto. Desde las densas selvas de Myanmar, nuestro viaje da un giro radical hacia el norte, desembocando en las remotas aguas del Atlántico Norte, donde Surtsey, la isla más joven de Islandia, emerge del mar como un experimento natural. Surgida de erupciones volcánicas entre 1963 y 1967, Surtsey es la isla más joven de la Tierra, intacta por la mano del hombre y estrictamente protegida por las leyes internacionales. Los científicos vigilan de cerca la isla, observando cómo la naturaleza se asienta lentamente sobre las estériles rocas volcánicas. Sin embargo, a pesar de ser tan joven, Surtsey ya alberga secretos inesperados. Nuevas especies de plantas e insectos aparecieron misteriosamente, llegando por el viento, las corrientes oceánicas o transportadas por las aves, transformando rápidamente el suelo volcánico en un pequeño y próspero ecosistema. Curiosamente, el acceso a la isla está prohibido, preservándola como uno de los laboratorios más aislados de la Tierra para comprender la capacidad de la vida para conquistar nuevos territorios. Sin embargo, algunos afirman que esta isla es más que simples maravillas ecológicas. Avistamientos ocasionales e inexplicables
inexplicables han provocado susurros entre los pescadores que pasan cerca de sus costas, luces inusuales que se elevan desde sus cráteres volcánicos y formas fugaces que se mueven por sus playas vacías al anochecer. Aunque los científicos descartan tales informes, Surtsey continúa inspirando curiosidad y especulación, permaneciendo silenciosa en el frío Atlántico Norte, ocultando secretos a medida que la naturaleza reclama gradualmente esta isla recién nacida. Dejando atrás las remotas costas volcánicas de Islandia, nos dirigimos hacia el extremo occidental de Madagascar para descubrir una de las maravillas geológicas más extrañas del planeta, el Tsingy de Bemaraja. Este inmenso laberinto de piedra, tallado por millones de años de erosión, consta de miles de afilados pináculos de piedra caliza que se elevan más de 100 metros hacia el cielo. Los lugareños llaman a estas formaciones Tsingy, que significa donde no se puede caminar descalzo, describiendo el terreno increíblemente abrupto e inhóspito del paisaje. Entre estos picos se esconden profundos cañones, cuevas y frondosos bosques donde especies aisladas durante miles de años han evolucionado independientemente del mundo exterior. Lémures raros saltan con cautela entre los bordes irregulares, reptiles se mimetizan invisiblemente con las rocas y cuevas ocultas podrían ocultar fósiles sin descubrir o reliquias olvidadas. Los visitantes que recorren el laberinto hablan de ecos inquietantes, vientos extraños que susurran a través de las grietas rocosas y la inquietante sensación de ser observados. Aún así, gran parte de Tsingy de Bemaraha permanece inaccesible para los humanos, protegiendo silenciosamente secretos dentro de su corazón de piedra. Eso es todo, escribe en los comentarios cuál de estos lugares te gustaría visitar. Para más información útil, mira otros videos.